Bueno, la clase pasada empezamos con los temas de la unidad 5, integrales. Estuvimos viendo qué cosas eran las integrales. Por decirlo rápidamente, la operación inversa de la derivada o del cálculo de las derivadas es lo que nosotros llamamos el cálculo de la integral, o el cálculo de las primitivas, o el cálculo de las antiderivadas. En algunos libros aparece así, ¿sí? Estuvimos viendo a partir de esa idea de que es la operación inversa, cómo uno podía calcular fácilmente las integrales de algunas funciones y con eso nos armamos una tabla de integrales usando de alguna manera la tabla de derivadas. El cálculo de integrales, así como el cálculo de derivadas, tiene algunas propiedades. Uno tiene propiedades para calcular derivadas y también para calcular integrales, pero no son muchas. Vimos que cuando teníamos una suma de funciones, la integral de la suma era la suma de las integrales, podíamos repartir la integral indefinida con la suma o con la resta, con la suma algebraica, y cuando teníamos una multiplicación entre una función y una constante y un número, el número salía de la integral y entonces podíamos calcular la integral de la función. Solo esas dos propiedades teníamos para el primer tipo de integrales que vimos, que eran las integrales indefinidas. Fácilmente uno veía que se nos acababan los métodos, o se nos acababa la tabla rápidamente, porque cuando modificábamos un poquitito las funciones, ya no nos servían esas propiedades. Y entonces vimos algo que era un método para calcular integrales cuando lo que teníamos era una integral de una función que no estaba en la tabla. El método que vimos es un método de sustitución y consistía en tratar de identificar alguna parte de la función que queríamos integrar, cambiarle el nombre. Si estábamos trabajando con la variable x, podíamos pasar a otra variable nueva, que podía ser la u, o la t, o cualquier otro nombre que ustedes le quieran dar. Era importante calcular el diferencial de la nueva variable, y el objetivo era a una integral de una función con la variable x, convertirla en otra integral, donde la nueva variable fuese otra, la que ustedes eligiesen, u, t o la que fuese, pero en la nueva integral no tenía que aparecer la variable vieja. Y el objetivo más importante era que esa nueva integral con variable nueva se pudiese resolver fácilmente, con propiedades o con tabla. Si hacíamos ese trabajo y resultaba que lo que obteníamos no era fácilmente resoluble, por tabla o por una propiedad, no nos servía el método. ¿Y cuándo es que uno sabe que puede o que no puede aplicar sustitución? Y cuando prueba y ve que no le sale, ¿sí? Más adelante, cuando uno ya calcula varias, por ahí se va dando cuenta cuál es la sustitución, cuál integral sirve para, o se puede calcular por sustitución y cuál no. Pero al principio la verdad es que uno va probando y va viendo cuál puede y cuál no. Entonces, ahora vamos a ver hoy otros dos métodos que nos permiten calcular integrales de funciones cuyas integrales no están en la tabla, ¿sí? Esa es la idea. El primer método, que se llama el de integración por partes, o de la regla de integración por partes, sale por ahí de algo que justamente no tenemos, que es una propiedad para la integral de la multiplicación. En la derivada tampoco teníamos una propiedad que distribuyese. Sí sabíamos que la derivada de una multiplicación de funciones tenía una reglita que sabíamos. La derivada de la primera función por la segunda como está, más la primera como está por la derivada de la segunda. Y entonces no se distribuía la derivada con la multiplicación, pero sí sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. Con la integral no se distribuye. Quizás en algún caso dan iguales, pero en la mayoría, ¿sí?, les va a dar diferente. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer acá? Bueno, en estos casos, a veces, cuando uno tiene una multiplicación, puede aplicar una sustitución.
Algunos ejemplos que vimos el otro día, teníamos multiplicación y se resolvían por sustitución. En la práctica también habrán visto algunos donde había una multiplicación de funciones y se resolvía por sustitución. Pero a veces, cuando tenemos una multiplicación, la sustitución no nos sirve. Y entonces, en esas ocasiones podemos probar con este otro método, el de integración por partes. ¿En qué consiste el método? Vamos a recordar cuál es la diferencial de un producto. A ver, recién les recordé cuál era la derivada de un producto. La derivada de un producto, la derivada del producto de funciones u por b sería la derivada del u por el b como está, más el u como está, sin derivar por la derivada del segundo, de la segunda función que sería b. Bueno, la diferencial o el diferencial era algo más que la derivada, era la derivada de la función por el diferencial de la variable. Pero a la hora de las propiedades funcionaba igual. O sea que si yo tengo que derivar acá u por b, yo diría es la derivada de u por el b como está, más el u como viene por la derivada del segundo. Si en lugar de derivar yo calculo diferenciales, la fórmula me sirve igual. El otro día recordamos un poquito qué eran los diferenciales, ¿sí? Porque acá aparecen un montón. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, el otro día vimos que, la clase anterior a eso me refiero, vimos que la derivada y la integral eran operaciones inversas. De manera que cuando uno aplicaba una de ellas, por ejemplo, teníamos una función y la derivábamos, si a ese resultado lo integrábamos, volvíamos al punto de partida. Misma situación si tomábamos una función, la integrábamos, obteníamos la f grande, cuando derivábamos la f grande, obteníamos como resultado la f chica. Es decir, cuando tenemos funciones que son inversas, cuando uno aplica una y a continuación la otra, esa operación al final es como si uno no aplicara nada, en el sentido de que se queda en el lugar que está o en realidad vuelve al punto de partida. Y entonces acá, en esta expresión que yo tengo acá, la diferencial del producto de un lado y del otro lado, lo que es la diferencial del producto, que, insisto, la pueden pensar como la derivada de una multiplicación de funciones nada más, si a la izquierda calculamos la integral y también calculamos integral a la derecha para no modificar la expresión que tenemos acá, nos va a quedar la integral del diferencial y como la integral y la derivada son operaciones inversas, también pasa con el diferencial, esto aquí, integral y diferencial, se cancelan, se simplifican, ¿sí? Es como que yo las puedo simplificar y me quedo simplemente con el u por b. Y entonces, de este otro lado, agregué una integral acá y agregué otra acá, porque sí, la integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces, ¿qué es lo que tengo con esta formulita de acá? Lo que tengo a partir de ahí es la integral de u multiplicado por algo que es diferencial de b, y eso lo puedo calcular según esta fórmula con u por b menos la integral del b diferencial de u. Fíjense que de aquí lo que hice fue u diferencial de b la dejé solita y después el b diferencial de u lo pasé para allá. ¿Por qué hice ese movimiento? Porque es la fórmula clásica de integrar por partes, ¿sí? Es la que uno siempre va a ver en los libros en general. ¿Y cómo se lee esto o qué me está diciendo? Acá me está diciendo que cuando tenemos la integral de un producto de funciones, algo para mí va a ser u y algo va a ser diferencial de b, se puede calcular con la fórmula de la derecha. Donde aparece de nuevo la u, ¿sí? Aquí está, la u vuelve a aparecer, se multiplica por una b, que se tendrá que calcular, porque acá no está la b. Luego aparece menos la integral de esa b, que tendremos que ver cómo la calculamos, por el diferencial de u. Esta fórmula tiene sus ventajas en el sentido que me está diciendo cómo voy a poder calcular la integral de una multiplicación de funciones, o sea, la que tenía acá, la integral de f por g de x diferencial de x, yo la podré calcular con algo de este estilo. Ahora, se me aparecen varias preguntas. Yo acá tengo f, tengo g, diferencial de x, ¿quién va a ser u? ¿Quién va a ser de b? ¿Tengo que mirarlos en orden o puedo cambiar el orden? Esa sería la primera pregunta, al menos la que yo me haría. La segunda tiene que ver con lo que me queda a la derecha.
y B. Bueno, la U está claro que es algo de lo que voy a tener a la izquierda, pero la B no sé, porque acá aparece un diferencial de B, no B. Y aquí aparece una integral más a la derecha, que es distinta de la que teníamos al principio. Y entonces, teníamos un problema inicial, que era cómo íbamos a calcular esta integral, o la U diferencial de B. Y me están diciendo que la voy a poder calcular con otra fórmula donde aparece otra integral. Bueno, entonces ya estarán pensando cuál es el problema que se nos presenta acá. Que si yo aplico esta fórmula y esta integral que me queda acá, la B diferencial de U, es más difícil de la que tenía en el punto de partida, estoy peor que antes. Y eso es cierto. ¿Sí? Entonces, este método a veces nos va a servir para calcular integrales de funciones donde aparecen dos o más funciones multiplicadas, que nosotros elegiremos adecuadamente como U diferencial de B, pero puede ser que algunas veces apliquemos el método y en realidad nos metamos en un problema más grave del que teníamos al principio. ¿Y cómo se resolvería en ese caso? Bueno, tendríamos que volver a mirar los métodos anteriores, tratar de hacer una sustitución o algún otro método que tengamos a mano. ¿Sí? Entonces, vamos a lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a elegir o qué vamos a hacer con el U y el diferencial de B? Algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, la formulita esta, sí, es la fórmula o la regla del método de integración por partes, tiene ese nombre. Y como les decía, la integral que vamos a calcular es la U diferencial de B. Como aparece el B diferencial de U, cuando apliquemos la fórmula es muy importante que esta otra que tenemos que calcular sea más fácil. Si no, sonamos. En la fórmula aparece el B diferencial de U y aparece el U por B. Bueno, ¿cómo se calcula el B? Porque nosotros partimos del U diferencial de B. Bueno, el B se calcula a partir de la integral del diferencial de B. De manera que aquí, en la integral de U diferencial de B, nosotros elegiremos algo que será nuestro diferencial de B. ¿Y cómo saldremos a calcular el B? Calcularemos la integral de ese algo que hemos elegido. Y entonces, esa elección que hagamos de diferencial de B también tiene que ser una elección buena en el sentido de que podamos calcular su integral. Si nosotros no podemos calcular esta integral, no podemos ni empezar el trabajo. Entonces también ahí uno tiene que ver qué es lo que puede elegir. Si bien acá hay un orden, dice U por diferencial de B, cuando uno tiene un producto de funciones, uno puede elegir la primera que encuentre o la segunda como U, no importa cuál. Y lo que quede sin elegir, una vez que elegimos el U, lo demás, el resto, sería nuestro diferencial de B. Esa es más o menos la idea. En la fórmula de integral por partes dice U por B menos la integral del B diferencial del U. Y vamos a elegir el U y necesitamos calcular el diferencial de U. Entonces el U también tiene que ser una función elegida con cierta inteligencia, porque lo que necesitamos es derivarla. Y entonces lo que queremos es que la derivada de esa función, que va a ser el diferencial de U, sea una derivada que no sea cada vez más grande, más voluminosa, porque si eso empieza a aumentar de tamaño y se empieza a complicar, se empieza a hacer una composición muy grande de funciones, si ya no podíamos resolver la inicial, menos vamos a poder resolver la que tiene el diferencial de U. Fíjense que aquí tenemos B diferencial de U. O sea que interviene en esa nueva integral. A veces nos va a pasar que aplicamos el método una vez y no nos alcanza para terminar el ejercicio. Y en algunas ocasiones lo que podemos hacer es, al momento de resolver esta B diferencial de U, es volver a aplicar el método de partes. Si es que no lo pudimos resolver con la tabla o no pudimos resolverlo con una sustitución. Pero sí es muy importante que si aplican partes otra vez, elijan la función aquí, quién va a ser el U y quién va a ser el diferencial de B, en esa nueva integral, con el mismo criterio con que empezaron antes. No cambien, digamos, no hay que cambiar de montura en el medio del camino, porque si no, nos vamos a perder.
Básicamente no es que se van a perder, van a si hacen todo bien y cambian el criterio, lo que les va a pasar es que van a volver al principio. Van a obtener algo que es totalmente cierto, por ejemplo, 2 igual a 2, que es cierto, pero que no les sirve de nada a ustedes porque se les va todo lo que necesitan. Entonces, si arrancaron el ejercicio eligiendo como una determinada función, un determinado tipo de función, en la otra integral que queda, en la que vuelven a aplicar partes, tienen que usar el mismo criterio. Cuando nosotros aplicamos partes, arrancamos del u diferencial de b y aparece nuestra integral b diferencial de u. Y cuando resolvamos esta, ¿sí?, no es necesario que nosotros agreguemos una constante al resolver esta, y no es necesario que agreguemos otra constante al encontrar la b como la integral del diferencial de b. Entonces, ¿cuándo es que vamos a agregar la constante? Una vez que hayamos terminado todo el ejercicio, con una vez de partes, 2 o 3 o las que sean, o parte, sustitución, tabla, ¿sí? Al final de todo, agarramos y le agregamos la constante. Si ustedes quieren, por cada integral que calculan, por ejemplo aquí, agregar una constante, aquí agregar otra constante, y si necesitan aplicar partes de nuevo acá, agregar más constantes, lo pueden hacer, ¿sí? No está prohibido. ¿Cuál es el problema? Que al agregar más constantes uno termina mareándose, ¿sí? Entre las constantes, la u, la b, la x y qué sé yo, a veces nos perdemos. Entonces, como sugerencia, digamos, nosotros les decimos a veces que cuando apliquen esto, al final de todo, no se olviden de agregar la constante, pero solo agreguenla al final, ¿sí? Para no complicarse la vida con esa parte. Entonces, como les decía aquí, tenemos que elegir la u y tenemos que elegir el diferencial de b en nuestro problema inicial. Permitan que voy un cachito a la primera. Aquí que teníamos la integral de f por g diferencial de x. La idea es que uno agarre algo de esto y que sea u. Supónganse que yo elijo como u la g de x. Y lo que me queda sin usar, que sería la f y el diferencial, eso sería mi diferencial de b. Esa sería una opción. La otra sería que yo eligiese como u la f, y lo que me queda acá, g de x diferencial de x, sea mi diferencial de b. Vuelvo ahora, voy hacia adelante. ¿Con qué criterio vamos a elegir la u y el diferencial de b? Yo acá les comentaba, la u tiene que ser fácil de derivar, el diferencial de b o la diferencial de b tiene que ser fácil de integrar. Esto es muy importante. Pero a veces cuando uno recién empieza en el cálculo de las integrales, no tiene muy claro cuál es fácil de integrar, cuál es no. Entonces, hay algunas reglas mnemotécnicas que nos sirven como para indicarnos qué deberíamos elegir como u, y entonces lo que elegimos como u ya está, el resto va a ser el diferencial de b. Hay varias reglas, yo les comento una, que la suelen emplear los profes en la práctica, entonces, especialmente la profe May, pero las profes de la mañana no sé si la usan. En algunos libros cambia la palabrita esta que yo les puse aquí, la sigla, puede ser diferente en algunos libros, pero la idea es más o menos la misma. ¿Cuál es la idea? Es recordar esa palabrita, esa sigla, que se llama ILPET, en otros libros aparece ALPES, POLIATE, pero bueno, todas sirven. ¿Qué es lo que quieren decir? Cada una de las letras de esta sigla indican un grupo de funciones. ¿Cuáles son? La I indica las funciones trigonométricas inversas, arcoseno, arcocoseno, arcotangente y otras, ¿no? La L, función logarítmica. La P, polinomio. La E, función exponencial, puede ser de base E o de otra base, sí, qué sé yo, E a la X, o 3 a la X, o 8 a la X, ¿sí? Y la T, función trigonométrica, pero no todas las trigonométricas, seno, coseno, ¿sí? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué tenemos que acordarnos de esto? Bueno, la cuestión es esta, si tenemos la integral de un producto de funciones y tenemos dos funciones que aparecen en esta lista, tenemos un logaritmo y tenemos un polinomio, tenemos una polinómica y una trigonométrica y un seno, un coseno, tenemos una exponencial y un arcoseno, un arcocoseno. La idea es que este método puede servir para resolver el problema, ¿sí?
Las funciones pueden aparecer multiplicándose o dividiéndose, porque tengan en cuenta que cuando uno divide, al final es como terminar multiplicando por el inverso, ¿sí? O sea, cuando yo digo f por g, claramente es una multiplicación, y cuando digo f dividido g, es como decir f por 1 dividido g. Entonces también lo podemos aplicar cuando tenemos una división. ¿Y cómo vamos a usar esa sigla, ¿sí?, para definir nuestra función u? La idea es que vamos a elegir como u a la función que aparezca primero en nuestra lista. Miramos las dos, identificamos su procedencia, su clasificación, decimos esta es una trigonométrica, seno, coseno, y esto es un polinomio. Y entonces me fijo en la sigla IPET cuál aparece primera. Bueno, aquella que aparezca primera, ¿sí?, si la miro en sentido vertical sería la que aparezca más arriba. Si aquí lo puse en sentido horizontal, la que aparezca más a la izquierda. La que aparezca primero en la sigla, esa va a ser mi u. Y el resto, ¿sí?, va a ser el diferencial de b. En algunos casos, ¿sí?, uno puede cambiar, ¿sí? No es esta sigla o este consejo o esta sugerencia no es obligatoria, o no, más que obligatoria, no es que siempre la tenemos que aplicar así, porque a veces podríamos tomarlos al revés y andaría bien igual, ¿sí? Por eso les digo que hay otras siglas, otras palabritas. Pero si ustedes es la primera vez que lo están viendo, o alguna vez lo vieron y no lo entendieron mucho, por ahí guíense por esta idea de usar la sigla como está, mirar las funciones, tratar de identificar sus funciones, en cuál de las clasificaciones que tenemos aquí la tenemos, y a la que aparezca en la clasificación en primer lugar, esa va a ser nuestra u. Y esa es la que vamos a derivar. Y esperemos que lo que nos queda después sea más fácil de integrar, que a veces puede no ser la situación. Entonces, con esa regla uno elige la u y el db. Como les decía, hay veces que podemos intercambiar y no hay problemas, especialmente, por ejemplo, las dos primeras, la inversa de la trigonométrica y la logarítmica, o también en las dos segundas. Si tenemos una exponencial y una trigonométrica, ahí uno elige u como lo que se le da la gana y diferencial db el resto. No habría tanto problema, ¿sí? Y lo mismo acá. Pero es un cambio que no molesta. Y también el método de integración por partes nos sirve para resolver integrales donde cuando uno las mira dice acá no hay una multiplicación. Es solo la integral de una función, que a lo mejor no la tengo en la tabla y que a lo mejor no sé cómo calcularla tampoco por sustitución y por otros métodos. Entonces, por ejemplo, uno puede calcular cuál es la integral del arco tangente usando el método de integración por partes, o la del arcoseno o la del arcocoseno. ¿Sí? La integral de esas. El otro día vimos que la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x, eso era igual al arco tangente. Pero la integral del arco tangente creo que no la calculamos, no la tenemos en la tabla, ¿sí? Lo mismo que la del logaritmo y lo mismo que la de arcoseno y arcocoseno. Entonces este método, además de servirnos para calcular integrales cuando tenemos un producto de funciones o una división, nos sirve para este otro tipo de funciones que tienen un nombre particular, se llaman trascendentes, pero no se preocupen por el nombre, digamos. Las funciones algebraicas son, por ejemplo, los polinomios, ¿sí? Las que aparecen acá. Entonces vamos a ver cómo justamente aplicamos el método de integración por partes. Y vamos a arrancar justamente calculando la integral de algo que uno diría, ¿por qué voy a aplicar partes si no tengo una multiplicación? Bueno, porque justamente tenemos la integral de una función de estas que se llaman trascendentes. Y cuando tenemos esto, es más fácil saber quién es u y quién es diferencial de b. Porque nuestro objetivo es calcular la integral del arco tangente, es lo que no sabemos. Y entonces, nosotros tenemos que elegir u y diferencial de b. Entre el arco tangente de x y el diferencial de x tenemos que separar. Si nosotros dijésemos el arco tangente de x va a ser el diferencial de b, como tenemos que calcular el b, para usar la fórmula de integración por partes, necesitaríamos calcular la integral del arco tangente. Entonces, entramos en un círculo vicioso y no salimos más. Por eso, cuando tenemos una sola función, es fácil la elección. U va a ser lo que tenemos acá, no hay otra, ¿sí? La u será el arco tangente de x, la derivada de u
la derivada de u o la diferencial, que es lo que tenemos que calcular. El diferencial de u será la derivada de la función por el diferencial. Entonces, la derivada de u será 1 por el diferencial de u, 1 diferencial de u, y de este otro lado calculamos el diferencial de x, calculando acá la derivada de x por el diferencial de x. Disculpen, dije el diferencial de x, no, el diferencial del arco tangente. Entonces, calculamos la derivada, que es 1 sobre 1 más x cuadrado, y agregamos el diferencial. Recuerden que para calcular el diferencial es siempre la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. No tuvimos más opción, u es nuestra arcotangente. Diferencial de x es lo que nos queda, solito. Bueno, será el diferencial de b. No queda otra. Y entonces, para calcular el b, integramos aquí. La integral del diferencial, se nos va a la integral con el diferencial, nos queda solita la b, y lo mismo a la derecha. La integral del diferencial se simplifica y nos queda la x. Tenemos la u, tenemos la b, tenemos el diferencial de u y el diferencial de b. Entonces podemos aplicar la fórmula, que era u, arcotangente de x, por el b, que es x, menos la integral del b por el diferencial de u. El b es x, aquí está, y el diferencial de u es diferencial de x por 1 sobre 1 más x cuadrado. Si ustedes lo quieren escribir así, no hay ningún problema. Pueden escribir x por 1 sobre 1 más x cuadrado, y después pueden escribirlo de esta forma, haciendo la multiplicación de fracciones. Aquí, en este caso, yo tengo una integral que tengo que resolver. Y esta integral no está en la tabla. Si aquí tuviese un 1, sí, podría resolverla. Pero la integral de x sobre 1 más x cuadrado no está en la tabla. Ahora, esta integral puede ser resuelta por sustitución, por partes o aplicando alguna propiedad. Esta en particular puede ser resuelta por sustitución. ¿Por qué? Porque en el denominador, que es donde hay algo más que en el numerador tengo solo la x, ¿sí? Pero en el denominador tengo 1 más x cuadrado. Si al 1 más x cuadrado le ponemos un nombre, supónganse t o u, no es buena la elección aquí, debería haberle llamado de otra forma. Si a este 1 más x cuadrado le llamo de otra forma, aquí le llamé u, pero no lo confunden con este de acá. Disculpen que no me di cuenta de haber puesto la misma letra. Si le llamo u, para hacer una sustitución y resolver esta integral, lo que debería hacer es calcular su diferencial, y entonces el diferencial de este lado y el diferencial de esto. Derivo a la izquierda, derivo a la derecha y agrego los diferenciales. Derivada de u es 1 por el diferencial de u. Diferencial de 1 más x cuadrado es la derivada de esto, que es 2x por diferencial de x. Y entonces, cuando tengo esto, si bien acá en mi integral tengo x diferencial de x, acá aparece x diferencial de x, de manera que yo podría sustituir el x diferencial de x por diferencial de u dividido 2, y el 1 más x cuadrado lo cambio por u. Y entonces esa parte, el x, 1 más x cuadrado, el 1 más x cuadrado lo cambio por el u, el diferencial de x lo puedo sustituir por diferencial de u dividido 2x, que es lo que está puesto aquí. Y acá podemos simplificar la x, y entonces nos queda 1 sobre u y la constante que sale de la integral. Si ustedes, como les comentaba el otro día, no quieren hacer este cambio que yo hice acá, y el x diferencial de x lo cambian por diferencial de u sobre 2, sin que acá aparezca la x, también lo pueden hacer, ¿sí? Es válido, si se quieren ahorrar este paso, lo pueden hacer. La integral de 1 sobre u diferencial de u la pueden resolver directamente por tabla. Recuerden de poner las barras de valor absoluto. Esta es justamente el caso que no se resuelve como el x a la alfa. Cuando alfa era igual a menos 1, justamente teníamos que usar el otro caso. Nos daba el logaritmo. Y
Aquí luego, siempre que hacemos una sustitución, tenemos que volver a nuestra variable original, que en nuestro caso es la x, así que como u se llamaba 1 más x cuadrado, cambiamos la u por 1 más x cuadrado. Yo aquí, en este paso, no puse las barras de valor absoluto porque 1 más x cuadrado es siempre positivo. O sea que me los puedo ahorrar, me puedo ahorrar las barras. Si no tuviera la certeza de que eso es siempre positivo, tendría que volver a escribir barras de valor absoluto acá. Entonces, lo que tuvimos aquí es el cálculo de una parte de la integral, que habíamos iniciado el cálculo por partes, y aquí usamos sustitución. Es decir, teníamos una integral donde no había un producto, pero sí había una función de estas trascendentes. Elegimos como u algo, como diferencial de b, el diferencial de x. Aplicamos la fórmula de integral por partes una vez y teníamos que resolver la integral que nos quedaba acá. Esa integral por tabla nos sale, en este caso aplicamos método de sustitución y la resolvemos. Una vez que la resolvemos, volvemos a nuestro problema original y cambiamos justamente nuestra integral aquí por lo que nos da y ya está. Fíjense que acá en este cálculo yo no agregué la constante c, pero aquí al final la agregué. ¿Sí? ¿Para qué? Para no marearme acá. No la agregué acá, no la agregué aquí, ¿sí? Solo la puse al final para no confundir. Entonces, esta es una de las aplicaciones del método de integración por partes, cuando tenemos una función de estas que se llaman trascendentes. Arcotangente, arcocoseno, arcoseno, logaritmo natural. Acá vamos a ver otro ejemplo donde sí aparece claramente una multiplicación de dos funciones y donde parece que estamos obligados a aplicar partes porque otra cosa no sabemos qué hacer. En la tabla esto no está, al menos en la tabla que nosotros vimos. Sí es cierto que si ustedes van a los libros hay tablas así que son como casi un libro grande y esta integral les dice ahí cómo se calcula con una formulita. La formulita sale de aplicar partes, ¿sí? Entonces, tenemos acá una multiplicación, e por el coseno de x diferencial de x. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que elegir algo como u y algo como diferencial de b. Si nosotros vamos a nuestra sigla ILPET, tenemos aquí exponencial y trigonométrica. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una exponencial y una trigonométrica. La que aparece primero aquí es justamente la exponencial. Y entonces deberíamos elegir como u al e a la x. Y el resto como diferencial de b al coseno diferencial de x. Les comenté que a veces uno podía cambiar el orden. Podíamos elegir como coseno de x diferencial de x justamente a la u y a la exponencial como el diferencial de b. Podíamos hacer ese cambio, existía esa posibilidad. Yo lo que voy a hacer, creo que mi idea justamente es hacerlo, como les acabo de decir, al revés de lo que dice ahí. ¿Sí? Y les voy a contar por qué lo voy a hacer al revés nada más. Y les dejo por ahí la inquietud de que ustedes lo resuelvan al ejercicio usando el orden que plantea acá la sigla ILPET. Yo voy a elegir como u, no la exponencial, sino la trigonométrica, el coseno de x. Y voy a elegir como b la exponencial. ¿Por qué yo voy a hacer eso? Porque para mí es más fácil integrar la exponencial que integrar el seno o el coseno. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque la integral de la exponencial es siempre lo mismo, no me cambia el signo, nada. En cambio, en la derivada y en la integral del seno y el coseno se van intercambiando los signos. Y personalmente yo aprendí primero a derivar y después a integrar. Y entonces me es más fácil recordar cuál es el signo que tengo que poner en la derivada que poner en la integral. La integral tengo que pensar que es al revés. No es mucho más problema, tengo la tabla al lado, lo puedo usar, ustedes pueden usar la tabla obviamente, pero es una cuestión de gustos. Por otro lado, le voy a hacer al revés para que vean que también sale, y les dejo, ya está, como tarea, como inquietud, para que lo hagan, de plantearlo en el sentido que nos indicaría la sigla ILPET. Entonces, porque yo quiero hacerlo así, y dar igual, voy a elegir u como el coseno de x. Si tengo el u, tengo que calcular el diferencial de u. Para el diferencial de u, derivo y agrego diferenciales. 1 diferencial de u del lado izquierdo, la derivada del coseno es menos seno de x, diferencial de x, no me tengo que olvidar.
Y después, como elegí b, el diferencial de b como e a la x diferencial de x, tengo que calcular la integral del diferencial de b, que es la integral de e a la x, y esa es la fácil, es siempre lo mismo. También ustedes me pueden decir que la derivada de e a la x es fácil, tienen razón, pero insisto que es una cuestión de gusto, acá lo pueden hacer al revés. En cualquier caso, ¿qué tengo que hacer ahora? Aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces, lo que elegí como u, que era coseno de x, hago u por el b, entonces coseno de x por el b, menos la integral del b diferencial de u. Fíjense que cuando agrego el diferencial aparece un diferencial acá. Importante, cuidado con los signos. Si ustedes me ponen un par de paréntesis acá, esto se interpreta como una resta. Y esto es una multiplicación. ¿Sí? Y una cuestión que también es de gustos, yo siempre pongo la función exponencial o lo que sea antes de las trigonométricas, porque no me gusta confundir el ángulo de las trigonométricas con otra cosa. Entonces, si a veces uno escribe coseno de x por e a la x, a veces se genera la duda de quién es el ángulo. Entonces, a veces conviene poner la trigonométrica al final, cosa de que quede clarito cuál es el ángulo o el argumento. Entonces, apliqué la fórmula, cuidado con los signos. Una vez que aplicamos la fórmula, podemos aplicar todo lo que sabemos de manejo algebraico. Es decir, aquí tengo un menos, aquí tengo un menos 1, que lo puedo sacar fuera de la integral y hacer la cuenta. Menos por menos me queda más. Y entonces aquí me queda la integral de e a la x seno de x para resolver. Entonces, hoy resolvimos la que nos quedaba acá por el método de sustitución. La que tenemos aquí no está en la tabla, al menos no en la tabla básica, y es una integral, como dice ahí, del mismo tipo de la que tenemos aquí al principio. ¿Por qué es del mismo tipo? Porque aparece una función exponencial y una trigonométrica. Y entonces, cuando obtenemos una integral que es del mismo tipo de la que tenemos al principio, de la inicial, la idea es que uno vuelva a aplicar partes. O sea, apliquemos partes para resolver esta que tenemos acá. Entonces, ¿con qué criterio vamos a elegir u y diferencial de b en esta otra integral que tenemos acá? Vamos a resolverlo con el mismo criterio que empleamos al principio. Entonces, aquí tengo la exponencial y la trigonométrica. Yo quise, en mi ejemplo, elegir como u a la función trigonométrica. Entonces voy a elegir como u a mi función trigonométrica, que es el seno. Y como diferencial de b, al e a la x diferencial de x. O sea, exactamente lo mismo que antes. Manteniendo, como dice aquí, el criterio inicial. Es importante que mantengan el criterio inicial. Si ven que después de mantener el criterio inicial se les complica mucho, ¿sí? Revisen las cuentas, lo que pueden hacer es dejar la hojita al lado y empezar por otro criterio, ¿sí? Cambiar. Cuando pasa eso, uno dice, bueno, o borro todo, lo dejo ahí un ratito y me pongo a cambiar el orden y a ver qué pasa. Entonces, en esta integral que me queda para resolver, voy a usar el mismo criterio que usé al principio. La u va a ser para mí la función trigonométrica, calculo el diferencial, derivada del seno es coseno de x, y agrego el diferencial, porque estoy calculando diferencial, y la derivada de u es 1 diferencial de u, porque estoy calculando diferencial. El e a la x diferencial de x es el diferencial de b, integro, me queda e a la x, no hay problema. Y ahora, lo que voy a hacer es, a la integral acá que tenemos, e a la x seno de x, le voy a aplicar el método de integración por partes. La primera parte venía de arriba, e a la x coseno de x, esta viene por la primera aplicación de partes. Ahora le aplico partes a la segunda. Y entonces digo, el u, que es el seno de x, por el b, que es el e a la x, acá tenemos u por b, menos la integral del b diferencial del u. Y esto que aparece acá. Cuando hagan esto, tengan mucho cuidado con los signos, porque a veces uno acá tiene que agregar un menos, pero a veces las funciones que aparecen acá tienen algún menos por ahí. Bueno, cuidado, pongan paréntesis, paciencia, porque a veces se los olvidan y con eso
o no llegan al resultado que corresponde, o se marean y se pierden en los cálculos, ¿sí? Entonces, apliqué partes y estoy como al principio, porque resulta que acá me vuelve a aparecer una integral que es, en este caso, igualita a la que tenía acá. A veces no nos queda igualita, a veces nos queda con algún otro numerito acá, ¿sí? Multiplicando. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Ya está, no vamos a aplicar más partes. Justamente, la idea era aplicar partes 2 veces, ¿para qué? Para obtener una integral que se parezca en mucho a la inicial. ¿Qué significa que se parezcan mucho? Que sean las mismas funciones, tal cual, e a la x coseno de x, multiplicada por algún número. ¿Y cómo vamos a seguir? Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Queríamos calcular la integral de e a la x coseno de x. Hicimos partes una vez, hicimos partes otra vez, y esto que obtuve acá es exactamente lo mismo de lo que partí. Y entonces, si esto se llamara x grande, y esto se llama x grande, lo que puedo hacer es a esta x grande, que está restando, la paso para el otro lado sumando. ¿Se entiende? Es como si tengo acá un paquete, tengo otro paquete acá, como son iguales, los junto. Esa es la idea. Y entonces, lo que vamos a hacer es, justamente a esta que teníamos acá, que está restando, la pasamos para aquí, sumando, y entonces vamos a tener una vez esa integral, más otra vez la integral, nos queda 2 veces la integral. 2 veces la integral de lo que queríamos calcular. Y eso nos quedará, bueno, la primera parte de partes más la segunda parte de partes. Ahora bien, eso no era lo que me pidieron a mí que calculase, o al menos no era mi ejercicio inicial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que despejar lo que quería calcular, que era la integral de e a la x coseno de x. Y entonces, ¿qué hago? El 2, que está multiplicando en este caso, porque la cuenta me quedó así, lo paso dividiendo. ¿A quién? A todo lo que tengo acá. ¿Sí? Pueden poner, si quieren, un dividido 2, o así como lo expresé yo aquí, un medio por. Y como ahora sí ya tengo el resultado de mi integral, aquí le agrego el más c, y se terminó el ejercicio. ¿Está? Entonces, a veces nos ocurre cuando aplicamos partes, con funciones que son las que siempre uno puede derivar todas las veces que se le dé la gana. Fíjense que ustedes la exponencial la pueden derivar infinitas veces, las trigonométricas también, porque tienen seno, coseno, menos coseno, y así siguen, no terminan más las derivadas de las funciones trigonométricas y de las exponenciales. Entonces, esa cuestión de que no terminan más y se van pareciendo entre ellas, y se repiten, hace que en la integración por partes, aplicando 2 veces el método de integración por partes, uno obtenga una integral parecida a la que teníamos al principio, las juntamos como corresponde. Insisto que acá a veces nos puede aparecer un numerito que sea menos 2, más 3, menos 5, menos un medio. Depende un poquito de qué funciones tenemos acá. Entonces, lo que hacemos es despejar de alguna manera esa integral de e a la x coseno de x. La juntamos, hacemos la suma algebraica de los numeritos, y después ese numerito lo pasaremos dividiendo. Y ahí se termina la integral o el ejercicio o lo que queríamos resolver, que era el cálculo de una integral indefinida, donde teníamos un producto de funciones, y en este caso teníamos una exponencial y una trigonométrica. Si ustedes aplican el mismo método, pero siguiendo exactamente al pie de la letra la sigla ILPET, van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Solo les recomiendo cuidadito con, por ejemplo, la integral del seno, la integral del coseno, porque acá integramos la exponencial. Cuando integramos seno-coseno, no hay mucha complicación, pero por ahí los signos a veces se nos confunden, se nos mezclan con los de la derivada, ¿sí? Y una sugerencia no, es como una advertencia, porque a veces, sí, no sé si es advertencia la palabra, pero bueno, la cuestión es la siguiente: a veces nos puede pasar, porque metemos la pata con las cuentas, que acá en lugar de tener menos nos quede más. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, si acá tiene más, yo la tengo que pasar para el otro lado restando. Y entonces me queda 0 igual a esto. Bueno, esa cuestión de que me quede 0 igual a algo que no es 0, lo que tiene que servirme es de así semáforo en rojo, diciendo
en algún lado cometí un error, voy a revisar las cuentas porque seguramente algo hice mal. O cambié el criterio al momento de integrar por partes la segunda vez, o alguna cuentita en los signos la hice mal porque no me puede estar quedando 0 igual a algo. Me tiene que quedar algo de la integral original, ¿sí? Un numerito multiplicado por la integral original. Aquí vamos a hacer otro ejemplo, donde tenemos x al cubo e a la x cuadrada diferencial de x. Entonces, uno podría decir, bueno, vamos a aplicar partes porque tengo una multiplicación. ¿Y cómo dividimos? Bueno, si vamos a nuestra sigla ILPET, acá tenemos una polinómica y una exponencial. Y la polinómica está antes de la exponencial, así que nosotros deberíamos, de acuerdo a lo que nos dice la sigla ILPET, tomar a la polinómica, a x al cubo, como nuestra función u. Y diferencial de b al resto. Bueno, a veces esto puede andar, no hay ningún problema, pero a veces nos puede ocurrir lo que nos pasa en este ejemplo, que está puesto a propósito para que vean que tenemos que tener cuidado. Justamente, la función esta, e a la x cuadrado, es una de estas funciones que no tienen integral indefinida. Son raras, pero existen, ¿sí? Yo no les di muchas, solo les dije esta y la del seno de x sobre x, pero esta tiene ese problemita. Yo no puedo calcular su integral indefinida. ¿Qué es lo que necesitaría para poder calcular la b? O sea, yo tendría que integrar aquí y aquí. Y resulta que la integral de e a la x cuadrado diferencial de x no se puede calcular, no existe como función. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que puedo hacer es reescribir un poquito esta función que tenemos acá. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, al x al cubo lo podemos, ¿sí?, escribir como x por x por x, o como x cuadrado por x, como está aquí, y tratar de ver si ahora, utilizando, ¿sí?, la regla esta ILPET, me sirve como para tratar de encontrar un valor para mi integral indefinida. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, de acuerdo a la regla, u debería ser la polinómica, que en este caso sería el x cuadrado, y en realidad acá tengo x por e a la x cuadrado, no sería tanto la exponencial, pero bueno, ¿sí? Es una exponencial con algo más, pero bueno. A esa la podemos elegir como el diferencial de b. Elegimos como u la x cuadrado, y el resto es lo que es el diferencial de b. Entonces, tenemos aquí nuestro u, nuestro diferencial de u, que se obtiene derivando acá, 2x, como estoy calculando diferenciales, recuerden, agregar el diferencial es importante. Diferencial de b es el resto que no usé para la elección de la u. X e a la x cuadrado diferencial de x. La cuestión es, ¿cómo resuelvo eso? Bueno, a veces esa integral no se calcula directamente, hay que aplicar algún método, ¿sí? No está en la tabla. Pero entonces, si no está en la tabla, a veces la podemos resolver por una sustitución. Que es el caso, ¿sí? X e a la x cuadrado se puede resolver usando una sustitución. ¿A quién sustituimos? La x solita que está acá, ¿sí?, no hace nada, no molesta. Ahora, la que me está molestando mucho es la que aparece x al cuadrado en el exponente, porque la integral que nosotros conocemos es la de e a la x, no la de e a la x cuadrado. Entonces, la candidata a ser sustituida es la x cuadrado. Y por eso yo aquí puse bien el nombre, puse t, le llamé t al x cuadrado, y si voy a hacer una sustitución acá, tengo que calcular el diferencial de esa nueva variable. Entonces, diferencial de t, que será derivada del t, que es 1 por diferencial de t, diferencial del x cuadrado, que es 2 por x diferencial de x. El x cuadrado lo cambio por el t, y acá tengo x diferencial de x. Bueno, si el 2 lo paso dividiendo, me queda que x diferencial de x es 1/2 diferencial de t. Y el 1/2 sale de la integral. Y entonces quedará 1/2 por la integral de e a la t diferencial de t. Esa integral está por tabla,
sabemos que es e a la t, así que calculamos rápidamente la integral del e a la t diferencial de t. El ejercicio no termina ahí, porque mi ejercicio no empezó, perdón, con t, empezó con x. Así que lo que hay que hacer es cambiar la t por lo que corresponde. La t para nosotros fue x al cuadrado, un medio de e, y acá cambio la t por x al cuadrado. No agregué constante acá. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿había aplicado partes? No, había empezado a aplicar partes. Elegí la u, elegí el diferencial de b y me encontré con que a la hora de calcular el b no sabía qué hacer porque no tenía de entrada algo en la tabla. Entonces, ¿qué tuve que hacer? A la hora de calcular b, en este caso tuve que hacer un trabajo más largo. Tuve que calcular b utilizando el método de sustitución. Podría pasar que tuviésemos que usar partes también, la verdad es esa, ¿sí? Y entonces, ahora sí, como tengo u, tengo el diferencial de u, tengo el diferencial de b y tengo b, voy a calcular lo que tengo de la integral original aplicando partes. Entonces será la integral del x al cubo e a la x cuadrado, que la escribo de esta forma, x al cuadrado por x por e a la x cuadrado diferencial de x, y ahora aplico. Tengo el u, que es x al cuadrado, por el b, que es el que obtuve acá, menos la integral del b por el diferencial del u. Y ahora tengo, la primera parte es cuestión de acomodarlo, aquí nada más cambié el orden del x cuadrado, y acá me queda para resolver e a la x cuadrado por x. ¿Tengo que resolver eso? Bueno, menos mal que lo tuve que calcular antes. Ya lo calculé porque lo necesitaba para calcular el b. De manera que no vuelvo a hacer la cuenta, la uso, ¿sí? Simplemente esta que está acá, justo la calculé antes, era un medio de e a la x cuadrado, y entonces este cálculo viene aquí, gracias a que lo tuve que hacer antes, ¿sí? O sea que todo el trabajo que hice antes me lo ahorré en esta parte, ¿sí? A veces no tenemos tanta suerte, ¿eh? A veces esto tiene que resolverse de otra manera. Y le agrego aquí el c porque estoy calculando una integral indefinida. Así que con esto estamos con partes. Creo que con partes ya les mostré varias opciones. ¿Cuál es la idea? Si tengo la integral de un producto de funciones, a veces puedo resolverlas por partes. Personalmente prefiero ver si al principio la puedo resolver con una sustitución. ¿Por qué? Porque partes me obliga a tener que resolver dos integrales. Una para calcular el b a partir del diferencial de b, ¿sí? De aquí y acá. Y la otra que tengo que resolver acá, ¿sí? Pero es cuestión de gustos. Porque a veces, cuando uno recién empieza a calcular integrales, no se siente cómodo con las sustituciones y prefiero usar partes porque al menos tiene un método. Así que no hay obligación ni de usar un método ni otro. Prueben con todos los que conocen y van viendo con cuál se sienten más cómodos en el trabajo, ¿sí? Obviamente ustedes siempre pueden controlar que el resultado que obtienen está bien, porque el resultado que uno obtiene al calcular una integral indefinida está bien si cuando derivamos lo que tenemos acá, obtenemos la función de partida, ¿sí? Y así no nos olvidamos de derivar tampoco. Bueno, esto es para partes. Vamos a ver otro método que se llama el método de descomposición en fracciones simples y que nos permite integrar funciones racionales. ¿Se acuerdan que las funciones racionales eran las funciones que se escribían como una división de polinomios? Yo aquí puse polinomio P y polinomio Q. Hay varios casos. Nosotros vamos a ver dos casos de este tipo de integrales. O sea, hay varios casos, hay varios métodos para resolver, de acuerdo a los casos que se presentan. Nosotros vamos a ver dos. Y un tercero que sirve para algunos casos especiales. Hay más, como les decía, pero nosotros no los vamos a ver y no están tampoco ni en la práctica y obviamente no se van a evaluar. Se evaluará lo que se ve en la práctica y en el tema. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Acá nos tenemos que acordar un poquito de cómo uno dividiría polinomios. Va a ser necesario algunas veces. Entonces, los polinomios
tienen grados, el grado es el exponente más grande que aparece en el polinomio, y si el grado del polinomio que tenemos arriba en el numerador es más grande que el grado del denominador, ahí vamos a tener que dividir. Más grande o igual. Si fueran iguales también vamos a tener que dividir. Al polinomio P lo dividimos por el polinomio Q, división de polinomios. Dependiendo de quién sea Q, no necesariamente vamos a poder aplicar Ruffini, así que acá estamos medio obligados a aplicar el método de la división usual de polinomios. Vamos a obtener un resultado que va a ser otro polinomio, que yo le llamé C, por cociente, y a veces vamos a obtener un resto. En general, la mayoría de las veces vamos a tener un resto en este tipo de problemas. Un resto es un polinomio. ¿Cuál es un polinomio puede ser un numerito también, que es un polinomio de grado 0. ¿Cuándo es que llegamos al resto? Cuando el grado de este polinomio es más chico que el grado que tenemos acá, del Q, del divisor. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando uno empieza a dividir, acá empiezan a aparecer distintos polinomios y uno va haciendo la cuentita hacia abajo. Bueno, ¿cuándo es que paramos con la división? ¿Cuándo terminamos? Cuando el grado del resto es más chico que el grado del divisor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer después? Lo que vamos a hacer es, al polinomio P que tenemos acá, lo vamos a reescribir, o lo vamos a escribir en función de estos otros que tenemos acá. ¿Qué es la regla que uno sabía para probar si había hecho bien la división de números, ¿no? Si yo tengo aquí el número 10 y lo divido por 3, el resultado me da 3 y me sobra 1. Y entonces la idea era que uno después, al número que teníamos acá, al 10, lo escribíamos como el resultado por el divisor, 3 por 3, y le sumamos el resto. ¿Sí? Eso es lo que está hecho acá, nada más que con polinomios. Es la prueba de la división cuando uno hacía división de números enteros. Entonces, lo que podemos hacer una vez que dividimos el polinomio P por el Q, es reescribir el polinomio P como el cociente por el divisor más el resto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Trabajar con esta expresión. Lo que vamos a hacer es poner esta expresión aquí en el lugar del P. Ponemos en lugar del P eso, y entonces C por Q más R es nuestro P, y lo que podemos hacer a continuación es acá distribuir el Q. Entonces, en la distribución, R sobre Q se queda como está, pero en la primera parte tengo C por Q dividido el polinomio Q. Se simplifican los polinomios Q y me queda C solito, el cociente, que es un polinomio. Un polinomio es x a la algo, con el algo entero, ¿sí? Positivo, o cero en el peor de los casos, y la integral de un polinomio siempre se puede resolver fácilmente. ¿Y por qué digo integral? Porque nuestro objetivo era calcular la integral de este cociente. Y entonces, ahora, nosotros vamos a calcular la integral de esta suma de polinomios, que será la integral del primero, c de x, más la integral de r sobre q. Y como acá no tenía diferencial de x, agregué un diferencial acá y otro acá. La primera integral, que yo acá le llamé 1 en números romanos, la primera integral, que es la integral de un polinomio, esta se va a resolver fácil, porque es una suma de x elevados a la algo, y entonces esta no va a generar problemas. El tema va a ser qué hacemos con la segunda integral. Esta es de este tipo, como la que teníamos al principio, pero ahora lo que tenemos es que el grado del polinomio de arriba es más chico que el grado del polinomio de abajo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar qué es lo que pasa con el polinomio de abajo, cómo es ese polinomio. Nosotros, para hacer las cosas más fáciles, vamos a suponer que el polinomio que tenemos abajo tiene coeficiente principal 1. ¿Qué significa eso? Significa que el numerito que acompaña a la x de mayor grado es 1. A eso me refiero. Supónganse que yo hablo de un polinomio de grado 3. Y con esta condición, ¿sí? Sería 1 por x al cubo más, y el resto como venga, ¿sí? Entonces, voy a hacer esta simplificación de suponerlo con coeficiente 1 para hacerlo más fácil, que no nos aparezcan demasiadas letras porque ya van a ver que aparecen un montón. Y la idea es que a esta división la vamos a reescribir como una suma de otras fracciones. Y que cada una de esas fracciones se pueda integrar fácilmente usando la tabla, o una pequeña sustitución muy simple. Entonces, para eso vamos a necesitar al polinomio que tenemos en el denominador, al q, factorizarlo, factoriarlo, escribirlo como una multiplicación de polinomios. Es decir, escribirlo como x
menos un numerito por x menos otro numerito por x menos otro numerito. Esa es la idea. Y cuando uno hace ese trabajo pueden darse varios casos. Uno es que ese polinomio tenga raíces reales y distintas. Las raíces son los numeritos donde el polinomio se anula. Otra opción es que tenga raíces reales y múltiples. Múltiples, ¿qué significa? Que hay algún número que vale, que es una raíz que vale por 2, o por 3, o por 4. Una raíz que vale por varias, se podría decir. También podríamos tener raíces complejas conjugadas, simples o múltiples. Nosotros no hemos trabajado con números complejos en ninguna parte de esta materia y no lo vamos a hacer acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con los dos primeros casos, a ver cómo se resuelven esos. Y para el caso 3 vamos a ver alguna opción de integrar algunas funciones con ese tipo de comportamiento, pero sin meternos con los números complejos, ¿sí? No vamos a entrar por ese lado porque es otro tema y entendemos que por ahí no lo han visto en ningún momento y nos llevaría mucho más tiempo. Entonces, sí, lo que vamos a pensar o ver es cuando Q es una función polinómica que tiene raíces reales y distintas o raíces reales y múltiples. Entonces, primer caso, yo voy a suponer que este polinomio Q tiene un montón de raíces, que yo las llamé con las letras minúsculas, A, B, C, hasta la letra N, todas raíces simples, distintas. Cuando digo simples quiero decir que valen por ellas una vez. ¿Y cuál es la idea? Cuando uno tiene raíces de un polinomio, uno lo puede escribir en su forma factorizada. Como x menos una de las raíces, por x menos la otra raíz, por x menos la tercera, y así vamos multiplicando por distintos polinomios que son x menos la raíz que corresponde. Si los marea el hecho de que yo estoy tomando muchas raíces, piensen simplemente en una cuadrática. Ax cuadrado más b por x más c, que yo la estoy tomando con a igual a 1, fíjense que estoy suponiendo que el q tiene coeficiente principal 1, y que cuando uno después encuentra las raíces a un polinomio de grado 2 lo podemos escribir como x menos una de las raíces por x menos la otra. Es lo mismo, nada más que acá estoy considerando la posibilidad de tener más raíces. Una vez que tengo ese polinomio escrito de esa manera, el método me va a decir, o me va a indicar que yo puedo reescribir a mi problema, que era el cociente R sobre Q, como una suma de fracciones, donde en esas fracciones tenemos en el denominador siempre x menos cada una de las raíces que conocemos, porque las hemos encontrado de alguna manera, de nuestro polinomio Q. Y arriba aparecen otros numeritos, A, B, C y N, y son números que yo los puse, o letras que los puse diferentes de las letras minúsculas. ¿Por qué diferentes? Porque estas son coeficientes o números que no conozco. Los que sí conozco, al menos tengo que conocer, son las raíces del polinomio Q, que las saldré a buscar y las encontraré más o menos fácilmente. Las que tengo aquí arriba, en letras mayúsculas, esas son desconocidas. Y las tendremos que calcular para que esta igualdad 1 que yo puse acá sea cierta, ¿sí? Es necesario encontrar A, B, C y todas las letras que uno tenga para que esto que está acá sea verdad. A esa descomposición, si ustedes la leen en un trabajo, en un libro o en un apunte, le suelen dar el nombre de justamente descomposición en fracciones simples. O sea, porque son una sumita de fracciones, nada más. En eso no sé. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros logramos escribir a este cociente R sobre Q como esta suma de fracciones, luego la integral del R sobre Q será la integral de esta suma de fracciones, y la integral de una suma es la suma de las integrales, de manera que podemos resolver esto que no sabíamos qué hacer, como la suma de un montón de integrales que quizás así medio vista con tanta letra, ustedes dicen no es tan fácil, y sí son fáciles porque la integral, estos numeritos A, B y N van a salir de cada una de las integrales, y las letras minúsculas o numeritos que son las raíces no salen, se quedan en los denominadores, pero estas integrales del tipo 1 dividido x menos algo, esa se puede resolver fácilmente con una sustitución pequeña, llamándole u al x menos n, por ejemplo, calculando el diferencial, y se convierten siempre en esta de este tipo 1 sobre u diferencial de u, que será el logaritmo de u más k. Y luego cambiaremos el u por lo que sea, x menos n, x menos b, x menos a.
Entonces, todo este lío que yo les estoy contando, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Bueno, tenemos que arrancar del polinomio Q. Si tenemos el polinomio Q, lo tenemos que factorizar. O sea, tendríamos que calcular el A, el B, el C chiquitos. Una vez que tenemos el A, el B, el C, los chiquitos, tenemos que salir a calcular los coeficientes que están en letras mayúsculas. Y una vez que tengamos las letras mayúsculas, ya está. Porque estas integrales son facilitas, ¿sí? Las usamos, las calculamos de esta forma, y ya tendríamos resuelto el problema. Cada una de estas es un logaritmo, y entonces finalmente lo que nos va a dar es una suma de logaritmos, suma o resta, dependerá de lo que sean el A, el B, el C, que esos pueden ser números cualesquiera. Y obviamente agreguemos el K, una sola constante para todo nos alcanza. Entonces, ¿cómo es que vamos a salir a calcular el A, el B, el C, el N? Bueno, nosotros queremos, permítanme, que el A, el B, el C y el N sean lo suficientemente buenos como para que justamente toda esta suma sea igual a esto. Y entonces lo que vamos a hacer es justamente eso, plantear esta suma. Y vamos a ver cómo sale la cuenta. Voy hacia adelante. Aquí. Entonces, esa suma, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno. A ver, vuelvo acá para esto. Fíjense que acá tenemos una suma de fracciones. La forma más fácil de sumar fracciones es poner un común denominador que sea a lo bestia, así, la multiplicación de todos los denominadores. X menos A, X menos B, X menos C, X menos N. Y eso es lo que nosotros vamos a poner. Todo nuestro denominador común va a ser esto. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Denominador común dividido cada uno de estos, y luego se multiplica por cada uno de los coeficientes que tenemos arriba. Entonces va a quedar una fórmula gorda, que ya la vieron más o menos ahí, o la vieron en el apunte, y que es el A por todos estos, el B por X menos A, por todos los que tenemos acá, más el C por, y queda un montón. Con letras, por ahí asusta un poco, pero justamente en todas estas sumas que van quedando, el denominador común es la multiplicación, en eso no se hagan problema, y después queda el A por X menos B, X menos C, hasta el X menos N. Fíjense que el A está aquí, y acá no aparece el X menos A, porque justamente es el que aparece aquí, en el denominador del primero. Después aparece B por X menos A, acá no está el X menos B, y todo el resto. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nosotros queremos con esto? Y nosotros queremos que lo que tenemos arriba sea igual al R de X. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, nosotros queremos que justamente todo esto que tenemos en el numerador sea el R de X, y lo que no conocemos son el A, el B, el N, el N. ¿Cómo lo vamos a salir a buscar? Bueno, fácil. Con paciencia, pero fácil. Una vez que tenemos escrita esta cuenta, lo que hay que hacer es ir cambiando la X por cada una de las raíces. Cuando hagamos eso, se limpia todo, nos queda poquito y despejamos. Fíjense. Aquí. Si aquí a la X la cambio por la primera raíz del Q, que es A. Pongo aquí A, pongo acá A en todos, pero desde el B en adelante aparece multiplicado siempre el X menos A. Entonces, esa parte, el X menos A, cuando ponga A aquí, eso se anula. Y entonces lo único que sobrevive en esa cuenta es la primera parte. Y al sobrevivir eso, de ahí me permite despejar el A. Voy para allá, que está la cuenta hecha. R de A, queda A por A menos B, A menos N, y todo el resto aparece A menos A, el C, A menos A aparecerá, el N, A menos A. El negocio es que todo lo demás se va. Solo sobrevive lo primero. Y de ahí queda fácil que el A será esta cuenta. Yo les estoy contando el procedimiento y probablemente los estoy mareando y ya los perdí a todos, pero en las cuentas un poquito más fácil resulta porque no tenemos tantas letras. De la misma manera obtendríamos el B grande, reemplazando ahora la X por B. Y entonces R de B nos quedaría todo, donde cambiamos la X por B, ahora se van a ir todos excepto el que tiene el B, y de ahí despejamos el B grande. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Cuántos coeficientes? Todos los que tengamos en nuestra descomposición en fracciones simples. En nuestros ejemplos no va a haber tantos, tranquilos, ¿sí?
Y una vez que tenemos esos coeficientes, ya tenemos todo resuelto, porque las integrales eran simplemente logaritmos. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para ver cómo funciona. Y entonces, de entrada yo tengo ahí x cuadrado sobre x cuadrado más x menos 6, mismo grado, polinomio numerador, polinomio denominador, grado 2, así que tengo que dividir. En la división de polinomios, el cociente resulta ser 1 y el resto resulta ser menos x más 6. Aquí no hice la división, se las dejo por ahí como una inquietud, a ver por qué es que en efecto el cociente da 1 y el resto da menos x más 6, chequéenlo. ¿Está? Y entonces, ahora, lo que tengo que hacer es calcular la integral de lo primero, que es bien fácil, la integral de 1 es x, esa está en tabla, y si acá tienen algo más, siempre va a ser la integral de un polinomio, así que esa la van a poder resolver fácilmente. La que nos puede complicar la vida es la que viene acá, el resto dividido el polinomio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos, sí o sí, factorizar el polinomio que tenemos en el denominador, para aplicarle las fracciones simples. Entonces, x cuadrado más x menos 6, ustedes saben factorizarlo fácilmente porque es una cuadrática, le buscan las raíces por Bhaskara, en este caso tiene dos raíces, una es el 2, 4 más 2, 6, menos 6, 0, y la otra es menos 3, ¿sí? Y entonces reescribimos nuestro polinomio como x menos una de las raíces por x menos la otra raíz. X menos menos 3, me queda x más 3, y x menos 2, que es la otra raíz. Y nosotros lo que queremos es, ahora, a esta integral, reescribirla como una suma de dos integrales, donde los denominadores son, justamente, los factores de mi polinomio, x más 3 y el x menos 2, los factores de mi polinomio q. Y acá, tratar de poner un a y un b para que esto sea cierto. Bueno, tenemos que salir a buscar el a y el b. ¿Cómo lo salimos a buscar? De manera que esta cuenta, suma de fracciones, sea igualita a esta que está acá. Y entonces sumamos fracciones. Como un denominador fácil, multiplicamos los denominadores, y luego hacemos como un denominador dividido el x más 3, se salva el x menos 2, multiplicamos por el a y nos queda la primera parte. Como un denominador dividido el x menos 2, se simplifica el x menos 2, se salva el x más 3 y queda multiplicado por el b. Y ahora lo que necesitamos es saber cuándo tienen que valer a y b para que esto sea cierto. Y lo que vamos a hacer es, como les decía antes, tomar cada una de las raíces del q, que en este caso son el menos 3 y el 2, reemplazar y tratar de despejar cuánto valen el a y el b. Lo vamos a hacer siempre con los numeradores, con la parte de arriba, porque si los dejamos a los de abajo vamos a tener un problema. Cuando nosotros reemplacemos por 2 nos va a dar un 0 acá, cuando reemplazamos por menos 3 nos da un 0 acá y sabemos que no podemos dividir por 0, ¿sí? Entonces, trabajamos con los numeradores. Menos x más 6 igual a esta expresión, y ahora lo que hacemos es reemplazar. Por ejemplo, por la primera, bueno, no la primera sería menos 3, yo aquí empecé con el 2, x igual a 2, reemplazo a la izquierda, reemplazo a la derecha, ¿sí? Y cuando reemplazo aquí por 2, esta parte se va. Y lo único que me queda es b por 5, y de este otro lado 4, y de despejo el b. Y ya sé cuánto tengo que poner aquí, y ya sé cuánto me va a dar esta integral, porque la integral de 1 sobre x menos 2, con una pequeña sustitución, sale como el logaritmo de x menos 2. Y el b que sale de la integral. Misma situación para calcular el a. Si x es igual a menos 3, reemplazamos acá, se va a ir esta parte, porque cuando ponemos menos 3 acá, esto se anula, y de ahí tenemos el menos 9 quintos al despejar el a, ¿sí? Entonces, ya con eso tenemos todo lo que necesitamos para la segunda integral, que era la que teníamos que resolver por fracciones simples. En lugar de la ponemos menos 9 quintos, sale el menos 9 quintos de la integral, para no complicarme la vida, las constantes las sacamos de la integral, y el 4 quintos de la b también lo saco de la integral, cuidado con los signos nada más, y resolvemos cada una de ellas con el logaritmo. Finalmente, como esta integral era un poquito más larga, teníamos 1 más 2, el 1 era el integral del 1 diferencial de x, agregamos el x acá, y ya está. Y de esa manera terminamos el ejercicio.
si el polinomio Q tiene raíces múltiples. ¿Qué significa que tenga raíces múltiples? Que al polinomio lo podemos escribir de esta forma, x menos una raíz elevado a la n. De nuevo vamos a tomar el caso más sencillo. Q mónico. Mónico significa coeficiente principal igual a 1. Y que lo podemos escribir de esta forma, x menos a a la n. ¿Por qué lo digo así? Para que sea más simple verlo, aunque ya sé que acá con el n les voy a complicar la vida un rato, pero no tanto. A ver, no voy a hacer tantas cuentas como en el otro, lo voy a explicar un poco más corto. La idea es que el r sobre el q, ¿sí? Lo vamos a poder escribir de qué manera. Como una suma de fracciones simples, acá aparecen el a, el b, el c, el n, todas mayúsculas porque son nuestros coeficientes desconocidos. Y en el denominador arranco por el x menos a la n, que es todo mi polinomio en este caso. Y después voy poniendo polinomios de un grado más chico. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a x menos a la 1. Entonces, si arranco con algo x menos a la 3, voy a tener que poner a la 3, a la 2 y a la 1. O sea que tendría 3 fracciones para sumar. ¿Sí? Por ejemplo, si el n fuera 3. Y después, el resto es parecido a lo que hicimos antes. Si logramos escribir a esa fracción r sobre q como una suma de fracciones, luego la integral de esto será la suma de las integrales, y cada una de estas integrales se resuelve por separado y más o menos fácil. Ojo que acá no siempre dan logaritmos. La única que da logaritmos es la última. ¿Sí? Las otras se resuelven con una pequeña sustitución y la integral del x a la alfa, ¿sí? Porque fíjense que acá aparece x menos a la n, pero en el denominador, ¿sí? Entonces, no es muy complicado, pero hay que tener un poquito más de cuidado. La única que sale con el logaritmo es la última. Si quieren le agregan las constantes a cada una, mi recomendación es agreguenla al final y listo. Yo aquí las agregué a las dos porque puse ahí la fórmula, pero no sería lo más conveniente. No voy a hacer más cuentas con letras acá, vamos a ver un ejemplo de aplicación, ¿sí? De este, que es aplicación de las dos, en realidad, un poquito y un poquito. Fíjense que acá nos dieron, por ejemplo, un ejercicio un poquito más fácil, en el sentido de que ya nos dieron resuelto o factorizado el polinomio del denominador, x menos 1 y x menos 2 al cuadrado. Está claro que 1 es la raíz simple, y para ese caso aplicamos el primer método. Y con el x menos 2 al cuadrado, eso significa que el 2 vale como por 2 raíces. Es raíz múltiple de multiplicidad 2. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí para este vamos a aplicar el método que les expliqué recién en el sentido de considerar tantas fracciones simples como indica el exponente y vamos bajando en 1 el grado. Entonces, la idea es reescribir a esta integral como la suma de una integral que corresponderá al primer factor, y que ponemos a sobre x menos 1 diferencial de x, y después, para el otro caso, vamos a agregar dos integrales. Una donde el denominador sea x menos 2 al cuadrado, que yo la puse en el último lugar, podrían haberla puesto acá en el segundo, con un coeficiente que no conozco, y la otra tiene que tener x menos 2 elevado a la 1. Si ustedes quieren escribirlo elevado a la 1, no hay problema, lo hacen. Si no, lo dejan así, sin elevar a la 1 está bien igual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que antes en el otro método, en el sentido de buscar una sola fracción para esta expresión. Entonces, con un denominador entre x menos 1, x menos 2 y x menos 2 al cuadrado. El común denominador es x menos 1 por el que tiene la potencia más grande. A este no lo escribo porque está metido acá adentro, ¿sí? Si lo puedo escribir, pero me va a complicar la vida, la realidad es esa. Entonces, les conviene simplemente agarrar el que tiene potencia más grande y el otro, si es que aparece. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, la cuenta, como un denominador dividido el x menos 1 por el de arriba. Cuando dividimos por x menos 1, se nos van los x menos 1 y simplemente nos queda x menos 2 al cuadrado. X menos 1 por x menos 2 al cuadrado, dividido x menos 2, sobrevive el x menos 1 y sobrevive el x menos 2 a la 1. Entonces aquí aparece un x menos 2. Y ahora x menos 1 por x menos 2 al cuadrado, dividido por el del cuadrado, se van ellos y solo queda el x menos 1. Entonces conseguí escribir esta suma de fracciones como una sola fracción. ¿Por qué? Porque tengo que salir a buscar el a, el b y el c.
de la misma manera que antes, lo que voy a hacer es quedarme solo con el numerador. ¿Sí? Me olvido un ratito del x menos 1 y el x menos 2 al cuadrado y miro solo el numerador que tenía originalmente y el que obtuve yo con las letras. Y voy a hacer lo mismo que antes. Voy a tomar cada una de las raíces del denominador q, que eran en este caso 1 y 2, reemplazar en la x y tratar de despejar el a, el b y el c. Entonces, si tomo x igual a 1, reemplazo, lo que está multiplicando a la c se anula, lo que está multiplicando a la b se anula, y entonces lo que me queda es solo algo que multiplica a la a y es un número. Reemplazo acá por 1, hago la cuenta, y de ahí despejo y me queda a igual a 2. Si x vale 2, hago la misma cuenta. Lo que se va a anular ahora es lo que acompaña a la a y lo que acompaña a la b. Y entonces voy a poder calcular el c. Aquí cambiando el x por 2 y acá lo mismo. Ahora, tenía 2 raíces y tengo 3 letras. Entonces, ¿qué hago? Bueno, elijo cualquier otro valor que se me ocurra, cambio la a y la b por los, la a y la c por los valores que obtuve, y de ahí voy a despejar la que me falta, que en este caso es la b. ¿Por qué voy a elegir cualquier otro? ¿Y por qué no tengo más raíces? ¿Sí? Cuando me pasa eso, cuando tengo una determinada cantidad de raíces y esa cantidad es más chiquita que la cantidad de letras que tengo que obtener, me va a pasar esto. Tengo que salir a calcular uno que me falta y lo calculo de esa manera. Un valor distinto, porque ya lo sucede. Yo en este caso en particular elegí el 0. ¿Por qué? Porque se me dio la gana. ¿Sí? A veces el 0 es fácil porque la cuenta es rápida. Y el A y el B ya los tenemos calculados de antes, o sea que podemos cambiar el A y el C, ya los calculamos. Entonces usamos esos valores del A y del C, cambiamos la X por 0 y de ahí tenemos manera de obtener el B. ¿Sí? Como acá justamente estamos usando los valores que habíamos obtenido de A y de C, hay que controlar muy bien que las cuentas anteriores hayan sido hechas correctamente, si no arrastramos los errores. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos el A, el B y el C, ya terminamos nuestro problema más grande, porque ahora lo que hacemos es simplemente poner el A, el B y el C afuera de las integrales y resolvemos cada una de las integrales como corresponde. La primera que tenemos aquí es la integral de 1 sobre x menos 1, que se resuelve como antes, es un logaritmo de x menos 1. La que tenemos acá también es un logaritmo de x menos 2. En la tabla no aparecen así, ¿sí? Pero en la tabla sabemos que podemos calcular la integral del 1 sobre x y haciendo una pequeña sustitución, esto se resuelve de esta manera, digamos, ¿sí? Se lo digo porque si ven acá yo lo estoy haciendo automáticamente, lo correcto sería al menos indicar que uno ahí tiene que hacer una sustitución, porque en la tabla no aparece esta integral ni esta otra. Y en la última, que no es el logaritmo, podemos escribir esto como x menos 2 elevado a la menos 2. Hacer una pequeña sustitución, al x menos 2 llamarle t o llamarle u, lo que quieran. Y entonces, a partir de eso, ahí aplican la fórmula de la integral del x a la alfa, que será x menos 2 a la menos 2 más, x menos 2 elevado a la menos 2, será x menos 2 elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 1. Y entonces ese menos 1 que aparece dividiendo nos quedará acá, y el x menos 2 a la menos 1 lo podemos poner aquí, ¿sí? Y el 5 venía acá. Y yo agregué solo una constante acá al final. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, dígame. En el paso donde hay que utilizar, digamos, el valor de las raíces para Sí. reemplazar en los numeradores, Sí. ¿el orden se usa según cuál es la primer raíz? Digamos, porque se reemplazó el 1 en el caso del A. ¿Eso siempre es así o podría ser al revés, digamos, el 2 reemplazarlo en el A y el 1 en el C? No, puede ser cualquier orden. Y además, a ver, el orden vos acá usa el orden que quieras. Yo arranqué por 1 y 2, supuestamente, supongo, ya ni me acuerdo, porque 1 es más chico que 2, pero no todo el problema. Y además tengan en cuenta una cosa, fíjense que yo puse A
sobre el x menos 1, b sobre el x menos 2 y c sobre el x menos 2 al cuadrado. Si alguien lo quiere poner en otro sentido, digo, pone a dividido x menos 2 al cuadrado, c sobre x menos 2 y b con este otro, los valores van a ser distintos en el sentido de que yo obtendré un valor de a que será distinto del tuyo si cambiaste el orden. Lo que importa es que, más allá de cómo lo hayas llamado, si vos al que tenés sobre el x menos 1 le llamaste a y otra persona le llamó j, lo que importa es que esos dos números les den lo mismo, ¿sí? Pero no importa si el tuyo es a o el del otro es j. Y acá en esto no importa en qué orden lo hagas. Si vos arrancás con el 2, te iba a pasar lo mismo. Yo arranqué, si arrancabas tomando x igual a 2, aquí la cuenta me iba a pasar lo mismo, porque cuando arranco con x igual a 2, se me va esta parte, se me va esta, y lo único que queda aquí es el c. De manera que sí lo que importa es que cuando arranco con el x igual a 2, lo que sobrevive es esto otro que está multiplicando por el x menos 1. Pero en cuanto a los nombres, ustedes pueden elegir los nombres de letras que quieran. En algunos libros, por ejemplo, en vez de poner A, B y C, ponen A1, A2, A3 y así, que si lo quieren usar así no hay ningún problema, eso va a gusto. Y también acá, fíjense que yo me di cuenta cuando lo miré acá que había cambiado el orden. Cuando les expliqué el caso de la raíz de multiplicidad mayor que 1, en el ejemplo yo les puse, me voy para atrás un momentito, aquí, arranqué con la de grado n y después bajé, y en el ejemplo lo hice al revés, arranqué con la de grado 1 y después subí. ¿Cuál es la que hay que elegir? No importa. Con cualquiera de las dos el resultado final tiene que ser el mismo. Lo que sí ustedes tienen que chequear es esto, que cuando ustedes, por ejemplo, controlen o con un ejercicio resuelto, ¿sí? O con el ejercicio de un compañero que hizo otro método, lo importante es que ustedes digan, a ver, yo tengo la 1 sobre x menos 1, ¿por qué numerito te quedó acá? ¿Te quedó el mismo que a mí? Ok, parece que está bien. A lo mejor yo le llamé A, vos le llamaste J, no importa. El tema es que esto nos quede igual, ¿sí? El orden no interesa, y yo aquí, por ejemplo, usé el x igual a 0, porque a mí se me dio la gana, y porque en general el 0 ayuda a que un montón de cuentas se vayan. Pero si uno no quiere usar el número 8, el 25, lo que importa es que no sea ninguna de las anteriores, ¿sí? Que no sea ni el 1 ni el 2, porque ya las usamos, ¿sí? Entonces, las que usamos las descartamos y después elegimos otro valor de x, el que uno quiera, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo el 0 acá, es más fácil hacer la cuenta, pero si alguien dice, no, yo quiero usar el menos 5, porque se me da la gana, lo mismo, no hay ningún problema. El cálculo final de los coeficientes, los numeritos sí tienen que coincidir. Lo que no necesariamente va a coincidir es que el A mío coincida con el A tuyo, porque andás a ver qué A, para mí, dónde puse el A, digamos. Si el A lo puse sobre el x menos 1 o sobre el x menos 2. Entonces, por ahí, si ustedes están haciendo un ejercicio con otra persona o están mirando una resolución paso a paso, fíjense, a ver, cuál es el coeficiente que corresponde al denominador, ¿sí? Yo no sé si el A me corresponde con el x menos 1, me tengo que fijar en esa resolución paso a paso cuál es el numerito que está sobre el x menos 1, y ese será mi A, ¿sí? Esa es la idea en el orden. Después, como ustedes trabajan, no importa, y si le quieren poner otros nombres acá también, ustedes pueden llamarle A1, A2, no interesa eso, ¿sí? Y lo mismo acá en esta parte, si yo hubiese respetado lo que dije en la página anterior, que era poner b sobre x menos 2 al cuadrado, más c sobre x menos 2 a la 1, tendría que haber hecho eso para llevarlo de acuerdo, pero se ve que lo cambié cuando lo pasé, digamos, no me di cuenta. Y no importa eso, lo que importa es que sí o sí los exponentes del polinomio que tiene raíz múltiple aparezcan desde el grado más grande al más chico y restando de a 1, ¿sí? No sé si respondí la pregunta de, no sé la... Sí, está bien. Ok, bueno, entonces, con eso tenemos dos métodos para resolver integrales de funciones racionales donde podemos tener un polinomio en el denominador que tenga raíces simples, ¿sí? O raíces múltiples, o una y una como fue el ejemplo. En este ejemplo que yo les di aquí, que ya se lo vi factorizado, este polinomio tiene una raíz simple y una raíz múltiple que es 2. El 2 tiene multiplicidad 2. Y entonces usamos un poquito de lo que vimos en el primer caso y un poquito de lo que vimos en el segundo. Como nosotros no vamos a ver los otros casos
En cuanto a la resolución con el método de fracciones simples, vamos a ver cómo podemos resolverlos igual cuando tenemos algunas raíces complejas. Lo vamos a trabajar con algún tipo de sustitución, un poco de tabla, ¿sí? Un poco de trabajo algebraico, porque no nos queremos meter justamente con los números complejos. Así que, como no vamos a entrar con los complejos, no vamos a factorizar. A ese polinomio lo vamos a dejar con su grado original, que en general en los ejemplos que nosotros vamos a trabajar son polinomios de grado 2, ¿sí? Que tienen raíces no reales. Y la idea es poder reescribir esas integrales de alguna forma para poder usar la tabla o usando una pequeña sustitución. Yo ahí les puse un ejemplo de 1 sobre x cuadrado más 9 diferencial de x. Fíjense que si en lugar de tener el más 9 tuviésemos más 1, ni siquiera tendríamos que hacer ninguna cuenta. Vamos a la tabla, y ahí en la tabla dice que la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 es el arcotangente. Entonces, cuando nos pasa eso, de que la fórmula que aparece en la tabla es muy parecida, lo que nos está diciendo por ahí es, bueno, usame a la tabla, pero cuidado, hace una sustitución en el medio, arreglame un poco que por ahí sale. Entonces, esa es la idea. Yo les muestro acá una forma de verla, hay varias, porque a lo mejor alguno de ustedes me va a decir o va a pensar, yo paso del primer paso al último y me es más fácil, a lo mejor es así, pero bueno, yo se los cuento y después no hay problema. Una forma de verlo es, justamente cuando tenemos algo de este estilo, que tiene raíces complejas conjugadas, porque si ustedes igualan el x cuadrado más 9 a 0 y quieren sacar las raíces, les va a quedar x cuadrado igual a menos 9, y eso nos dice que no hay número real que me haga esa cuenta. Entonces, en este caso, no buscamos las raíces, nos quedamos ahí. ¿Qué propongo? Bueno, yo les propongo que saquemos factor común el numerito que está acá, que no es 1, si fuera 1 ya habríamos resuelto la integral, lo sacamos de factor común. Cuando sacamos de factor común, lo que hacemos es dividir a cada uno de los que tenemos acá justamente por ese número. ¿Y con eso qué logramos? Y logramos tener acá el más 1, que era lo que aparecía en esa fórmula de la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 y que nos daba el arcotangente. O sea que este más 1 está bueno, ya me lleva para donde yo quiero, que es tratar de usar la fórmula de la integral, esa donde aparece el arcotangente, pero no está tan bueno porque acá me aparece x cuadrado sobre 9. Entonces, la idea es reescribir esto como el cuadrado de alguien, y bueno, en este caso está fácil porque el 9 es el cuadrado de 3, y entonces lo que podemos hacer es escribir al x cuadrado sobre 9 como x menos 3 al cuadrado. ¿Qué pasa si ustedes acá tienen, en lugar de un 9, tienen un 5? Bueno, no se preocupen, en el sentido de decir, ¿cuál es el número que elevado al cuadrado me da 5? Pongan raíz cuadrada de 5 y se acabó el problema, ¿sí? Sí, es más incómodo poder raíz cuadrada de 5. Yo les diría que escriban directamente el símbolo, raíz cuadrada de 5, no pongan el número con decimales, ¿sí? ¿Por qué? Porque después en la cuenta es lo mismo tener uno o el otro, y por ahí es más cómodo con la raíz, pero bueno, es una cuestión de gustos. Lo que digo es que, básicamente, al x cuadrado sobre 9, en este caso yo lo escribo como el cuadrado de alguien. ¿El cuadrado de quién? De x sobre 3. Y entonces, ahora miro lo que tengo, y esto se parece bastante a lo que me dice la tabla de integrales inmediatas, con el pequeño detalle de que acá debería decir x solamente. Y bueno, si es el único problema, lo que podemos hacer es intentar una sustitución fácil, el x sobre 3, lo llamaríamos u o t o la letra que quiera. Y como tenemos que hacer una sustitución, calculamos los diferenciales. Derivamos el u, nos queda 1 por el diferencial del u, derivamos el x sobre 3, queda un tercio, le agrego el diferencial, y como acá voy a cambiar el x sobre 3 por u, me quedará u al cuadrado, y acá tengo el diferencial de x, y lo que quiero es que no esté el diferencial de x, así que lo reemplazamos, ¿no? El diferencial de x lo cambiamos por el diferencial de u por 3, porque me pasaría para acá el 3. El 9 yo lo había sacado, digamos, de la integral. Siempre que tenemos constantes, para evitarnos problemas, saquémosla de la integral, la dejamos afuera y después la usamos al final. Bueno, aquí me apareció un 3 en esta cuenta, y ese 3 lo podemos sacar también y hacer la cuenta con el 1/9, o lo simplificamos antes, ¿sí? Como quieran, no hay problema. Lo importante es que ahora
me está quedando acá algo que sí está en la tabla. Y es justamente aquello que yo estaba queriendo armar. El 1 sobre 1 más x cuadrado, cuya integral es el arco tangente. En este caso lo miro con la variable u. Y entonces, ahora sí la resuelvo. Arco tangente de u, y acá le haré la constante k en este caso. Como el problema empezó con la variable x, recuerden siempre que cuando hacen una sustitución tienen que volver a la variable original, ¿sí? Entonces, aquí la u la cambiamos por lo que fue nuestra elección, y la cambiamos, y ahora sí se terminó el ejercicio. Me queda 1/3 del arco tangente de x sobre 3 más k. No estoy aplicando un método nuevo, lo que estoy haciendo es ver que tengo una función racional, el polinomio que tengo en el denominador no tiene raíces reales, y entonces lo que trato de hacer es usar sustitución, en este caso, y tabla, para tratar de resolver mi integral sin meterme con los casos anteriores. ¿Por qué? Porque tengo raíces que no son reales, y con eso nosotros en este caso no vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, debo tener otro ejemplo que era un poquito más larga, aquí, para mostrarles donde uno puede aplicar varias cosas. Yo aquí tengo una integral, sí, de funciones, un polinomio sobre otro, una función racional. Entonces, tengo una función racional, tengo un denominador que es x cuadrado más 4, tampoco tiene raíces reales, mismo problema que el de recién, x cuadrado más 9, y entonces, por ahí la idea es, bueno, voy a hacer lo mismo que hice antes. Bueno, el problema es que yo aquí tengo x más 4 arriba, no tengo 4 solamente, o no tengo 1. Bueno, no nos tenemos que preocupar, tenemos que tratar de usar todo lo que hemos visto hasta el momento. Sí podemos distribuir la integral con la suma, y podemos obviamente a las constantes sacarlas de la integral. Entonces eso lo podemos aplicar en este caso. Podemos decir al x más 4, ¿sí? Lo separamos, hacemos x sobre x cuadrado más 4 y 4 sobre x cuadrado más 4. O sea, distribuimos el denominador con cada uno de los elementos que tenemos en el numerador. Y entonces nos generamos una suma de fracciones, y entonces tenemos ahora una suma de integrales. Dos integrales indefinidas para resolver. Y veremos cómo resolvemos cada una de ellas. Y la segunda se parece bastante a la que hicimos recién. En lugar de tener x cuadrado más 4, teníamos x cuadrado más 9. O sea que esa va por ese lado, ¿sí? Esta otra, no teníamos la x. Y tampoco la podemos resolver por el método que vimos hoy de las fracciones simples. Pero en algún momento, sí, creo que cuando estábamos viendo partes, nos apareció en el primer ejemplo algo de este estilo. Y yo les sugería ahí que lo podían resolver usando una sustitución. ¿Por qué? Bueno, porque aquí el denominador, que es x cuadrado más 4, si uno lo sustituye, le llama u, por ejemplo, la derivada es 2 por x de esto, que se parece bastante a esto otro que tengo acá arriba. Y entonces eso me va a permitir cambiar de una variable a la otra y poder trabajar más fácil. Entonces, en justamente la primera integral, teniendo en cuenta ese detalle, que si al x cuadrado más 4 lo llamamos u, calculamos su diferencial, nos queda 1 diferencial de u, nos queda igual a 2 por x diferencial de x, porque derivo acá y agrego el diferencial. Siempre recuerden agregar los diferenciales. Ya sé que estoy pesada con eso, pero se los digo porque se los olvidan siempre. Y es importante. Y de acá, como acá lo que tengo es diferencial de x, y tengo x, puedo despejar justamente de aquí x diferencial de x, y el 2 se lo paso dividiendo. Y entonces, aquí el x diferencial de x queda igual a 1/2 diferencial del u, y el x cuadrado más 4 lo cambio por u. Y esto ahora se resuelve fácil porque eso sí está en tabla, es el logaritmo natural del u. Y en la segunda, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos recién con la del x cuadrado más 9. Sacar el 4 de común denominador acá, este otro 4 lo mandamos allá arriba, así que esto se puede simplificar rápidamente. Si les molesta ahí esto acá, chau, lo simplifican y se dejan de complicar la vida con eso. Y acá, en esta parte, lo mismo que hicimos antes, ¿sí? X cuadrado sobre 4 lo podemos expresar como x sobre 2 elevado al cuadrado, ¿sí? X cuadrado sobre 4 es lo mismo que x sobre 2 elevado al cuadrado.
De manera que podemos llamar justamente t a ese x sobre 2, calcular el diferencial, y es otra sustitución pequeña que hay que hacer. Sí, fíjense que acá, a ver si lo puedo escribir, me equivoqué cuando anoté algo. Fíjense que esto está mal. Uy. Bueno, ahora aquí. Si mi nueva variable se llama t, ahí no tiene que decir diferencial de u. Ahí tiene que decir diferencial. ¿Sí? Si no, no tiene sentido. Cuando hacemos una sustitución, necesitamos que justamente la nueva variable aparezca y aparezca el diferencial de la nueva variable. Si le hubiera llamado u aquí, cosa que era posible, no hay ningún problema, se podía, ¿sí? No habría problema, pero lo que pasa es que aquí le puse t, entonces debería obedecer a lo que yo misma elegí de poner acá un diferencial de t, ¿sí? Que es el que sale de acá, que me queda justamente 2 diferencial de t con el diferencial de x. Bueno, arreglado eso, ¿cómo sigue la cuestión? Simplemente usando la tabla a continuación. La primera integral se resuelve por tabla, la segunda integral se resuelve por tabla nuevamente, y lo que sí, cuidado que acá tenemos un montón de letras distintas. La u, ¿sí? No era nuestra variable inicial, así que hay que cambiarla por lo que era la u, x cuadrado más 4, como esto es siempre positivo, tenemos la opción en este caso de no poner las barras de valor absoluto, pero si ustedes ponen las barras de valor absoluto acá, no pasa nada, o sea, no está mal, ¿eh? Y acá esta la resolvemos con el arco tangente. Ojo que t no es nuestra variable inicial, así que la cambiamos por x sobre 2. Y entonces ahora sí, obtenemos toda una fórmula donde aparece la variable original, que era justamente la x. Y lo que hicimos acá fue aplicar la propiedad de aditividad de la integral indefinida, y luego lo que aplicamos fue sustitución en la primera integral, y en la segunda lo que aplicamos también fue una sustitución, previo arreglo por ahí de sacada de factor común aquí y demás, ¿sí? ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Porque no tenemos un método que nos permita resolver integrales cuando tenemos funciones racionales y el denominador es un polinomio con raíces complejas, ¿sí? Bueno. Con esto ya casi estamos terminando por hoy. Hay una manera que está ahí escrita en el apunte de cómo se dice esta cuestión de del método de integración descomponiendo en fracciones simples, que nos sirve justamente para integrar funciones racionales. Lo que tenemos es un cociente de polinomios p y q, y la idea es que uno va a escribir a esos polinomios, ese cociente de polinomios p y q, que es una sola división, por decirlo así, en una suma de fracciones, en una suma de divisiones, donde cada una de esas integrales se van a resolver casi inmediatamente. No es inmediato, pero casi, aplicando una pequeña sustitución, sale, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener a mano? ¿Qué tenemos que usar? Cálculo con polinomios, división de polinomios, búsqueda de raíces, y cómo sumar o restar fracciones, ¿sí? Cuidado con esos cálculos que por ahí a veces se confunden un poco. También, en el último caso, lo que usamos no fue una descomposición en fracciones simples, sino lo que vimos fue tratar de reescribir a la función como alguna de las funciones que aparecen en nuestra tabla de integrales. Y para eso llegar a usar alguna de las integrales que sí tenemos en nuestra tabla. Nosotros no vamos a ver más métodos de integración, mañana vamos a ver justamente las otras integrales, que son las que se llaman definidas. Con integrales indefinidas, terminamos acá. No es que terminamos acá porque no hay más, hay muchos más métodos. ¿Por qué hay muchos más métodos? Porque justamente con los que vimos hasta ahora va a haber un montón de integrales que no vamos a poder resolver. Pero nosotros
no los vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es algún método que se llama luego aproximado para calcular integrales definidas. Obviamente, como nosotros no lo vamos a ver, no los vamos a evaluar, pero les aviso que hay más, porque si agarran un libro, un apunte de años anteriores, van a ver que hay más métodos. Hay muchos más métodos para calcular integrales indefinidas. De hecho, hay un libro que se llama 1000 integrales, es de un autor, de un señor que se llama Shabra, y que en las 1000 integrales usan 1000 métodos diferentes. Interesante, pero un poco agotador. Pero bueno, eso nos dice que, en cierta forma, el cálculo de las integrales indefinidas puede no ser tan sencillo. La tarea para la próxima clase es la lectura del último tema de la unidad 5 que corresponde a integral definida, que se encuentra en el punto 5.2 y va desde la página 165 hasta la página 179 de nuestro apunte, nuestras notas de clase del 2022.